Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar en la segunda clase de polinomios, en donde vamos a ver los conceptos de ceros de un polinomio, factores de un polinomio, cuando un polinomio es divisible en otro polinomio y veremos el teorema del resto. Bien, empecemos con el ejercicio 6 de la guía de trabajos prácticos, en donde se pide utilizar el teorema del resto para verificar el resto obtenido en las divisiones del ejercicio 5. Bien, recordemos en el video anterior hemos trabajado en la división de un polinomio y un binomio de la forma x menos a través de Ruffini. Bien, bueno, vamos a ver justamente el ejercicio con el que hemos trabajado en el 5, bien, lo vamos a trabajar ahora en el ejercicio 6, usando el teorema del resto. Bueno, recordemos qué es lo que nos dice el teorema del resto. El teorema del resto dice que el resto de dividir un polinomio p de x en un binomio de la forma x menos a se calcula como p de a, es decir, evaluamos el polinomio p de x para cuando x toma el valor a. Bien, vamos a trabajar en el apartado a, que es la división que hemos realizado en el ejercicio 5. Bien, acá solamente se pide calcular el resto de esta división y se pide hacerlo usando el teorema del resto. El resto de dividir un tercio por x al cubo menos 13 en el binomio x menos 3 lo obtenemos calculando p de 3. Bien, entonces me voy al polinomio p de x y en el lugar de x reemplazamos el valor 3. Calculando llegamos a que p de 3 es igual a menos 4. Bien, de modo que el resto de dividir el polinomio un tercio por x al cubo menos 13 en el binomio x menos 3 es igual a p de 3, que sería menos 4. Bueno, vamos a trabajar en el ejercicio 7. Para poder trabajar se recomienda que estudien, repasen el concepto de lo que es un factor de un polinomio, cuando un polinomio es divisible en otro, ¿sí? A ver, nosotros tenemos un polinomio p de x que es divisible en q de x, ¿sí? O sea, el resto de dividir p de x en q de x nos da 0. En ese caso también podemos afirmar que q de x es un factor del polinomio p de x. Bien, igualmente les pido que lean la teoría. En la cartilla del curso de ingreso a ingeniería está toda esta teoría. Bien, bueno, en el ejercicio 7 se pide determinar si los siguientes polinomios tienen como factores o son divisibles por los monomios que se indican. Bien, tenemos que ver cada caso, ¿sí? Por ejemplo, en el apartado A tenemos x al cubo menos 5x menos 1, un polinomio, y nos dicen que tiene como factor al binomio x menos 3. Bien, ¿cómo vamos a ver eso? Bien, decir que ese polinomio tiene como factor a x menos 3 es lo mismo que decir que el polinomio es divisible en x menos 3. Bien, o que x menos 3 es un divisor de x al cubo menos 5x menos 1. Bien, les digo los sinónimos para que ustedes vayan relacionando. Bueno, vamos a trabajar en el apartado. Bueno, más o menos los que les comentaba recién, decimos que un polinomio q de x es factor o divisor de otro polinomio p de x si y solo si p de x es divisible en q de x. Bien, ¿qué quiere decir que sea divisible? Que la división entre p de x y q de x es exacta, o sea, el resto de dicha división es 0. Bien, bueno, se pide determinar si el polinomio x al cubo menos 5x menos 1 tiene por factor al polinomio x menos 3. Bien, es decir, lo que nosotros queremos ver es si el polinomio x al cubo menos 5x menos 1 es divisible en x menos 3. ¿Y qué nos decía el teorema del resto? Bien, que el resto de dividir
un polinomio en un binomio de la forma, como es este caso x menos 3, se va a obtener haciendo p de 3, ¿bien? O sea, si yo calculo en el primer polinomio, en x al cubo menos 5x menos 1, en x reemplazo el 3, voy a obtener el resto de la división. Y si ese resto es 0, podemos asegurar de que el binomio x menos 3 es factor del polinomio, ¿bien? Usamos entonces el teorema del resto, ¿sí? Para determinar, bien, me voy al polinomio x al cubo menos 5x menos 1 y en el lugar de x reemplazo 3. Haciendo los cálculos llegamos a que el resultado es 11, de modo que si dividimos el polinomio x al cubo menos 5x menos 1 en el binomio x menos 3, vamos a tener como resto de división el 11, ¿bien? El resto no es 0, por lo tanto la división no es exacta, ¿bien? Y por lo tanto podemos afirmar nosotros que el polinomio no tiene por factor a x menos 3. A continuación vamos a trabajar en el ejercicio 8 de la guía de trabajos prácticos. Bien, vamos a trabajar en el apartado C, donde se pide reconstruir un polinomio cuyo coeficiente principal es igual a 2, siendo menos 1 un cero de multiplicidad 2 y siendo un cuarto otro cero o raíz. Bien, recordemos el concepto de ceros de un polinomio. Se dice que un número a es un cero o raíz del polinomio p de x cuando dicho polinomio se anula para x igual a. Bien, bueno, si tenemos un polinomio de grado n, dicho polinomio tendrá n ceros. Supongamos que a sub 1, a sub 2, a sub n son los n ceros de dicho polinomio. Bien, y el coeficiente principal del polinomio vamos a suponer que es a. ¿Cómo expreso el polinomio de forma factorizada? Como aparece en pantalla. Bien, ponemos p de x igual a el coeficiente principal, que es a, por x menos el primer cero, por x menos el segundo cero, por x menos el enésimo cero. Bien, de esa forma expresamos el polinomio factorizado. De modo que para expresar de forma factorizada un polinomio deberemos encontrar previamente sus ceros. Bien. Bueno, en el ejercicio entonces se pedía reconstruir un polinomio cuyo coeficiente principal es 2. Bien. Siendo x igual a menos 1 un cero de multiplicidad 2. Bien, ¿qué quiere decir que tenga multiplicidad 2? Bien, quiere decir que es 2 veces 0. Se recomienda leer la teoría relacionada al orden de multiplicidad de un 0, ¿bien? Y tiene otro 0 que es un cuarto. Entonces vamos a expresar el polinomio como el coeficiente principal es 2, primero ponemos el 2, ¿bien? Luego multiplicamos por x menos el primer 0. El primer 0 es menos 1. Entonces nos quedaría x menos 1, nos queda x más 1. Bien, como dicho 0 tiene multiplicidad 2, a este factor lo voy a elevar al cuadrado. Siempre se va a elevar al orden de multiplicidad que tenga el 0. Bien, y lo multiplico por otro factor que sería x menos el segundo 0, que es un cuarto. Bien, de modo que lo que quedó allá es el polinomio que se pide de forma factorizada. Bien, trabajen ustedes en el apartado A y B haciendo este tipo de razonamiento. Bueno, esto es más o menos lo que les comentaba. 2 es el coeficiente principal. Bien. Con esto daríamos por concluido este ejercicio. Bueno, vamos a trabajar ahora en el ejercicio 9, apartado B, donde se presenta el polinomio x a la quinta menos a por x más b. Y se pide determinar los valores de a y b de modo que dicho polinomio sea divisible
por x cuadrado menos 4. Bueno, decir que el polinomio sea divisible en x cuadrado menos 4 es lo mismo que decir que será divisible en x menos 2 por x más 2. Recordemos los casos de factoreos, que uno de ellos es la diferencia de cuadrados, ¿bien? De modo que x cuadrado menos 4 es lo mismo que x menos 2 por x más 2, ¿bien? Bueno, el polinomio x a la quinta menos a por x más b va a ser divisible en x menos 2 por x más 2 si y solo si se cumple. Primero, que es divisible en el primer factor, en x menos 2. Y segundo, que es divisible en el segundo factor, que es x más 2. Bien, ahora, los dos factores en los que tiene que ser divisible el polinomio son binomios del tipo x menos a, x menos un número. Por lo tanto, nosotros podemos usar como herramienta el teorema del resto. Bien, el polinomio x a la quinta menos a por x más b va a ser divisible en x menos 2 si el resto de la división es 0. ¿Y cómo calculo el resto de la división según teorema del resto? Reemplazando en x el valor 2. Bien, entonces el polinomio será divisible en x menos 2 si y solo si el polinomio evaluado en 2 nos da 0. Bien, hacemos el mismo razonamiento para el segundo factor. Diremos que el polinomio será divisible en x más 2 si y solo si el polinomio evaluado en menos 2 nos da 0. Bueno, como podemos ver, usando el teorema del resto, hemos obtenido acá dos ecuaciones, bien, dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que tendrá solución única. Lo podemos resolver. Resolvemos el sistema de ecuaciones para obtener a y b. Recomiendo utilizar en este caso el método de reducción. Igualmente ustedes pueden trabajar con el método que se les haga más cómodo. Bien, dentro de lo que es la resolución de sistemas de ecuaciones tenemos reducción, igualación y sustitución. Y también hemos visto en el ingreso el método de determinantes. Bien, así que ustedes pueden elegir el camino que les resulte más cómodo para trabajar. Yo voy a trabajar con reducción, sumando ambas ecuaciones miembro a miembro, porque si hago eso voy a lograr que se me cancelen dos términos. Bien, y obtenemos que b es igual a 0. Una vez que saqué que b es igual a 0, vuelvo a cualquiera de las dos ecuaciones, porque ya usé las dos, para encontrar el valor de a. Y obtenemos que a va a ser igual a 16. Bien, de modo que el polinomio va a ser divisible en x cuadrado menos 4 si y solo si a es igual a 16 y b es igual a 0. Bien, con esto daríamos por concluido este ejercicio. Bien, trabajen en los otros apartados, no se les presentará demasiadas dificultades ya que son parecidos al que acabamos de ver. Bueno, en el ejercicio 10 se presenta un polinomio y nos dicen que el menos 1, el menos 3 y el 2 son ceros de dicho polinomio. Nosotros tenemos que determinar el orden de multiplicidad que tendrá cada uno de dichos ceros, ¿bien? Y finalmente vamos a expresar el polinomio de forma factorizada. En este ejercicio solamente les daré una ayuda para que ustedes se guíen cómo empezar. Ustedes ya saben cómo expresar el polinomio de forma factorizada, bien, teniendo sus ceros y el orden de multiplicidad de cada uno, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver qué orden de multiplicidad tiene cada cero? Veamos para el 0 menos 1, ¿bien? Lo que vamos a hacer es aplicando Ruffini, ¿sí? Si yo divido el polinomio en x más 1, voy a ver el orden de multiplicidad que tiene el 0 menos 1, ¿bien? Entonces, el polinomio es q de x igual a x a la sexta más x a la quinta menos 15x a la cuarta menos 5x al cubo
más 70x cuadrado menos 12x menos 72. Bien, teniendo el polinomio, tenemos los coeficientes, vamos a aplicar Ruffini. Bien, colocamos acá en el lado izquierdo de la herramienta el 0, bien, y en el lado derecho ponemos uno a la par del otro los coeficientes del polinomio. Bien, empezamos a aplicar Ruffini. Vamos a aplicar Ruffini tantas veces mientras el resto sea 0. Bien, la cantidad de veces que aplicando Ruffini hemos obtenido resto 0 será el orden de multiplicidad del 0 menos 1. Bien, y ustedes deberán trabajar con los otros ceros de la misma forma. Entonces, apliquemos Ruffini, baja el 1, lo multiplico por menos 1, obtengo como resultado menos 1. Sumado a 1 me queda 0. Bien, ahora multiplico 0 por menos 1, 0, se lo sumo a menos 15, me queda menos 15. Multiplicado a menos 1 me queda 15, sumado a menos 5 nos va a quedar 10. Y seguimos del mismo modo hasta llegar al final y obtenemos 0. Efectivamente nos tenía que dar 0 el resto porque ya sabemos que menos 1 es un 0. Ahora vamos a volver a aplicar Ruffini. Si el resto nos vuelve a dar 0, quiere decir que tiene un orden de multiplicidad mayor que 1. Bien, aplicamos nuevamente Ruffini con el 0 menos 1. Bien, baja el 1, nuevamente multiplico por menos 1, se lo sumo a 0 y seguimos así hasta el final y llegamos a que el resto es menos 108. Bien, como el resto ya no nos dio 0, bien, nosotros podemos concluir que el orden de multiplicidad del 0 menos 1 es 1. Solamente tiene multiplicidad 1, porque al aplicar Ruffini, una sola vez nos ha dado 0 el resto. Bien, cuando ya no nos da 0, ya dejo de aplicar. Bueno, ahora queda para ustedes como tarea hacer la misma actividad con los otros ceros. Bien. Recuerden que cuando se expresa de forma factorizada un polinomio, nosotros plábamos un factor que era x menos el 0, todo eso elevado al orden de multiplicidad. Bien, entonces cuando expresemos factorizado este polinomio, para el 0 menos 1 será el factor x más 1 elevado a la 1, porque el grado de multiplicidad es 1. Bien. Bueno, les queda como tarea para que vean los otros casos y finalmente no se olviden de expresar el polinomio de forma factorizada. Bien, en el próximo video vamos a ver la tercera parte de polinomios. Bien, bueno, espero que se haya entendido. En este video debió quedar claro qué es un cero del polinomio, qué son los factores, divisibilidad entre polinomios y el teorema del resto. Bien. Les agradezco por su tiempo, que tengan un hermoso día.